Sí, muy buenos días, mis queridos hermanos. ¿Cómo amanecieron este día? Que el Señor les bendiga. Un gusto en saludarles. Dice la palabra del Señor que la misericordia de Jehová son nuevas cada mañana para con cada uno de nosotros. Y siempre y cuando usted y yo nos levantemos con esas ganas de meditar en la palabra del Señor, de aprender un poco de la palabra del Señor. Y fíjese que me he dado a la tarea, ahora sí, pues leo mis devocionales, siempre como siempre los leemos. Soy honesto, hay veces de que no lo hago porque en realidad me ocupo demasiado, pero cuando yo puedo, o sea, lo primordial es para mí aprender de la palabra del Señor. ¿Vea? Y alguien me dijo, entonces no lees la Biblia todos los días la leo, todos los días la leo. Y todos los días trato de leer algo de la palabra del Señor, porciones de la palabra del Señor. Medito en ella y cuando hay cosas que yo no entiendo, yo pregunto a los demás. De hecho, en la iglesia donde yo me congrego, el pastor que tenemos ahí es un hombre muy versado en la palabra del Señor. Entonces yo tengo dudas, curiosidad, yo a veces le pregunto y él me ayuda a despejar las dudas. Entonces, porque yo sé que no lo sé todo, como decía aquel filósofo griego, ¿no? Yo lo único que sé es que no lo sé, que no sé nada. Entonces, por cierto, la frase de Sócrates no es mía, pero que se ha hecho muy popular a través de los siglos. Entonces, mis queridos hermanos, es bueno que nosotros meditemos en las porciones de la palabra del Señor, que meditemos en ella, porque en la palabra del Señor nosotros encontramos grandes cosas bonitas que no las conocemos antes de venir a Cristo, pero cuando venimos a Cristo sabemos y entendemos que hay un antes y un después. Entonces, hoy en la mañana yo estaba meditando en estos textos bíblicos, ¿verdad? En estos textos bíblicos que se encuentran en el libro de según San Mateo, y allí nosotros encontramos grandes enseñanzas las cuales tiene este siervo del Señor. ¿Verdad? De hecho, en ese pasaje podemos ver que son 29 textos bíblicos, pero cada texto tiene una enseñanza muy particular para cada uno de nosotros y nos habla. Mire, cuando usted lee la Biblia, usted se da cuenta que la Biblia lo está leyendo. Y cuando usted ora al Señor, usted ora con Dios, usted platica con Dios. Pero cuando la lee, el Señor está leyendo su vida. ¿Cómo está? ¿Dónde está? ¿Dónde está parado? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está meditando? ¿Qué está haciendo? ¿A qué se dedica? ¿A qué pone más importancia? ¿Usted le da más importancia a lo material o a lo espiritual? Bueno, ahora déjeme decirle algo. El crecimiento espiritual de cada persona no es de la misma manera igualmente de cada uno. O sea, hay quienes aprenden de la palabra después de 5 años, 20 años, 30 años, y es donde van cayendo en sí y se dan cuenta de que el Señor quiere que aprendamos y quiere que lo llevemos también a la práctica, porque la Biblia está de leerla, vivirla, llevarla a la práctica, compartirla, retenerla, porque ella nos hace sabios, dice la palabra, nos hace sabios a cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros meditamos en la Biblia, nos damos cuenta de lo importante que es este libro para cada uno de nosotros. Entonces estaba yo pensando en este texto que está en otros devocionales. Yo le he platicado que el Sermón del Monte son aproximadamente 3 capítulos, que usted los puede leer en cuestión de 15, 20 minutos. Perdón. Pero son pocos los textos, los capítulos, son 3 de hecho, pero que encierran una gran enseñanza en estos textos bíblicos, los cuales están escritos, ¿sí? Escritos por el Señor, porque Dios usó a estos grandes hombres para que escribieran las porciones bíblicas. Pero vamos a leer, sin más preámbulo, vamos a leer lo que dice en Mateo, en el libro de Mateo, capítulo 7, del 1 al 6. Hay algunos textos bíblicos en los cuales vamos a estar meditando, pensando en ellos. Estas porciones también se encuentran en Lucas 6 del 37 al 38 y en el 41 al 42. Ahí nos habla sobre aquellas personas que viven para juzgar a los demás, aquellas personas que si tú cometes un pecado nunca te lo perdonan, aquellos que te levantan un falso. En cierta ocasión yo hablaba con un joven el otro día y le digo, ¿sabes qué? Le digo, 3 cosas son bien importantes en este mundo, le digo. Y dice, ¿cuáles son?
Bueno, si tú cometes un error, la familia te perdona. ¿Sí? La ley nunca te perdona. Dios te perdona. Dios te perdona, la familia te perdona, pero la ley nunca te perdona. Y es muy cierto. Si así, cuando cometemos un error, nunca la ley nos va a perdonar. Entonces, cuando usted está hablando o juzgando, levantando alguna clase de calumnias contra alguien más, Dios sabe todo eso. Dios sabe. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, dice. Textos muy conocidos. Ahora déjeme decirle algo. Cuando dice, la palabra empieza diciendo en Mateo 6, capítulo 1 al 6, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces, ¿cuántas personas no quieren juzgar a los demás? ¿Sí? O están fijándose en los errores de los demás y no se fijan en sus errores, no se fijan en sí, en ellos. Entonces, déjeme decirle algo, muchas personas hay en este globo terráqueo, las cuales se portan de esa manera. Ellos tendrán su recompensa y la recompensa la tendrán del Señor. Nada menos ni nada más que del Señor Jesucristo. Entonces cuando dice no juzguéis para que no seáis juzgados, dice, porque con el juicio con que juzgáis, dice, seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. Entonces mis queridos hermanos, no cometamos juicio contra los demás. Fijémonos bien cuando vamos a decir algo. Tenemos que medir nuestras palabras. El proverbio dice que el sabio, aun cuando cae, da a entender que es sabio. Da a entender su sabiduría. Demuestra su sabiduría. Entonces, mis queridos hermanos, seamos métodos en ese aspecto. Sepamos analizar las cosas para poder hablar. Tengamos esa cordura, saber hablar con cordura, saber exponer lo que el Señor quiere en cada uno de nosotros. El Señor cambia nuestros corazones, nuestras mentes. Verso 3 dice, ¿y por qué miras, dice, la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Dice, fíjese bien, hay personas que se están mirando en los demás, pero no se fijan dentro de ellos. ¿Sí? El ojo nomás ve para afuera, no mira para adentro. Hay personas así en este mundo, nomás miran para afuera, pero no se miran hacia adentro. ¿Sabe qué? Cuando estas personas, las personas estas que cometen esta clase de pecado, es un pecado del cual el Señor nos está reprendiendo, nos va a reprender a cada uno de nosotros. Entonces, mis queridos hermanos, tengamos lo suficiente conocimiento para saber cuando vamos a emitir juicio contra otra persona. Verso 4 dice, o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí dice, la viga en el ojo tuyo. Fíjese, verso 5, hipócrita, dice, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Déjeme decirle, la paja, usted ya sabe qué es la paja, es una cosa muy finita, muy pequeña, pero que en el ojo lo daña, por muy pequeña. Y una viga, usted sabe, una viga grande, hay unas vigas tan enormes, en las cuales las usan los hombres que construyen casas, edificios, y pueden poner ahí semejante carga, y es una viga enorme, es algo que grandísimo. Entonces, mis queridos hermanos, tengamos cordura cuando vamos a hablar o a decir algo de otra persona. Verso 6 dice, no deis lo santo a los perros, dice, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Este texto bíblico encierra mucha enseñanza, quiere decir muchas cosas. Dice, no deis, dice, lo santo a los perros. En realidad se dice de que los perros en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en Israel, eran animales o son animales, no como los que los tenemos hoy en día, ¿no? Hoy los tienen en casa, viven una vida mejor que cualquier persona, ¿no? Los perros, los cuidan sus dueños, sus amos, nos llevan al veterinario, ¿sí? Juegan con ellos, o sea, vive con ellos, conoce la intimidad de sus dueños. En aquel entonces no era así. Los perros en Israel, tengo yo entendido de que eran animales abominables, ¿verdad? Y no los querían.
Entonces cuando dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Los cerdos sabemos que eran animales impíos también. Se dice que el judío no quiere comer cerdo. A nosotros se los hace muy bueno el cerdo. A ellos no. Dice, no sea que las pisoteen, dice, y se vuelvan y os despedacen. Sabemos que a un cerdo no le puede poner alguien dijo, usted lo puede agarrar a un cerdo, lo puede bañar, le puede poner talco, perfume, gel, cualquier perfume lo puede perfumar, válgame la redundancia, pero en el primer charco que el cerdo encuentre se va a tirar y no se va a levantar. ¿Sí? La diferencia con la oveja es de que una oveja, usted la baña, la pone bien limpita, le pone un moño, le pone perfume, le pone cadenas, le pone oro. Ella va a ir, se va a caer en el charco, pero se va a levantar y se va a sacudir. El cerdo es completamente diferente. El cerdo se goza en el fango. De la misma manera está tipificando que nosotros como hermanos, como hombres de Dios, mujeres de Dios, debemos de ser, somos ovejas, ¿sí? La peor oveja con la que tengo que trabajar es conmigo mismo, ¿sí? Yo vivo 24/7. Entonces tengo que trabajar conmigo mismo. Yo soy esa peor oveja, por lo tanto tengo que fijarme para emitir juicio contra los demás. No debo de juzgar a las personas. Entonces, mis queridos hermanos, en estos pasajes hay muchísimo que aprender. Estos cortos devocionales solamente son para meditar un poco en lo que dice la palabra del Señor. Dice, ¿cuántas personas en todo el mundo han sido víctimas de aquellos que juzgan, de aquellos que te levantan falsos testimonios, de aquellos que se burlan de ti y empiezan a hacerte un chisme? Cuando lleguemos al libro del Proverbio nos vamos a dar cuenta que allí hay demasiados textos para que nosotros meditemos, porque dice que los chismosos no van a entrar al reino de los cielos. Entonces las personas que juzgan a los demás deben de tener cuidado. Cuando dice hipócritas, dice, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces dice, no deis lo santo a los perros, dice la palabra. Entonces dice la palabra que no seamos hipócritas. El hipócrita sabemos que en la antigüedad era aquel que se ponía una máscara, ¿sí? Aquel que se ponía una máscara era el hipócrita. Vamos a ver en Juan 7:24, dice, no juzguéis, dice, según la apariencia, sino juzgad, dice, con justo juicio. Dice, en ocasiones hay que saber emitir juicio y de poner a Dios en primer lugar antes que el yo de los yoses. Entonces, a veces vamos a tener que emitir juicio contra alguien, pero debemos de estar seguros con lo que se va a hacer. Entonces, aquí nos está diciendo que las personas hipócritas no van a heredar el reino de los cielos tampoco. Entonces, no podemos andar en chisme, no podemos ser hipócritas de esa manera. El verso en Mateo 7:16 dice, por sus frutos los conoceréis, dice. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Sí? Abrojos, estaba mirando que esto de abrojo puede ser aquel fierro viejo que tiene puntas, que te puede dañar, te puede espinar. ¿Sí? Entonces aquí nos está diciendo la palabra del Señor todos estos detalles en los cuales usted y yo debemos de meditar. Y hay otros textos más, pero por cuestiones del tiempo no los vamos a leer. Pero dice la expresión, dice, de no dar lo santo a los perros, dice, es un, dice, principio fundamental. Dice, que cada cristiano debe de saber cómo hablar, cómo reprender, cómo compartir a los demás. Fíjese bien, cuando una persona se le cierra que no quiere escuchar del evangelio y le dice, y en verdad le dice, ¿sabes qué? No me moleste con tu palabra. Usted debe de hacer caso, porque tal vez usted hizo todo lo posible para llevarlo a Cristo. Pero Pablo dice, yo planté, Apolo regó, el crecimiento lo da el Señor. Entonces, mis queridos hermanos, y después puede leer en Isaías 5:18-21, donde dice, hay de los que traen, dice, la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como coyundas, dice, de carreta. ¿Sí? Entonces, mis queridos hermanos, vamos a obedecer, a ser obedientes a lo que dice la palabra del Señor. Vamos a decirle a esas personas que nos quieren juzgar,
sí, que tengan mucho cuidado. Y recuerden, no debemos de juzgar a los demás para que no nos juzguen ellos a nosotros. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor y Padre, gracias por la vida, por las bendiciones en Cristo Jesús. Te pido por cada una de las personas que escucharán estos cortos devocionales. Gracias por todo, Padre, en Cristo Jesús, Señor. Amén. Bendiciones.